Día 28 y para celebrarlo vamos a contar el cuento de ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Listo, señor técnico de iluminación? Pues ya pues esa luz que alumbra poco. ¿La cambio? Voy a apagarla. ¿Así mejor o peor? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Yo creo que así. ¿Y usted está listo también, señorita? Venga, vamos allá. Laura se llamaba la chica, llegó a su casa del cole y le dijo: papá, ¿las princesas se tiran pedos? Y su padre le respondió: a ver, cariño, pues, ¿cómo decirte? ¿Por qué quieres saberlo, Laura? Papá, pues porque estábamos en el cole y Alberto... No me líes, papá, ¿las princesas se tiran pedos, sí o no? Pues a ver, cariño, ¿cómo te diría yo? Yo creo que sí. Yo creo que las princesas se tiran pedos. ¡Oh! No me digas, papá, que estábamos en el cole y Alberto nos ha dicho a las chicas que Cenicienta se tiraba un montón de pedos. Y yo le he dicho: no. Y Alberto: sí. Y yo: no. Y Alberto: sí. Y yo: no. Y Alberto: sí. Y ahora que me dices esto, pues a lo mejor Alberto tenía razón. Oye, papá, ¿y tú cómo estás tan seguro de que las princesas se tiran pedos? No pasa nada, Ollán, si se tiran, se tiran. ¿Por qué estás tan seguro? Y su papá se puso a buscar en una librería que tenían grandísima allá en casa, porque le gustaban un montón los cuentos y las buenas historias, como a su hija, y entonces se puso a buscar, así, aquí no, aquí tampoco, ¡ajá! Aquí está, dijo su padre. Y entonces cogió un libro así de grande, que a Laura le pareció que tenía 200 años de lo viejo que era, y lo puso encima de la mesa con mucho esfuerzo. ¡Puf! Y aquel libro se titulaba El secreto de las princesas. ¡Oh! Papá, ¿de qué secreto me estás hablando? ¡Shh! Le dijo a su padre. Esto no puede salir de aquí, porque es el secreto de las princesas más famosas de los cuentos. ¡Ah! ¿De verdad, papá? Sí, dijo su padre. Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más famosas de los cuentos. ¿Qué? ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más famosas de los cuentos, papá? Papá, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir, cariño, que en este libro están todos los problemillas de tripochis de todas las princesas más encantadoras de los cuentos. ¿De verdad, papá? ¿De verdad? Entonces, dime por favor, a ver si está... ¿Cómo se llamaba esta, Ollán? La del zapatito de cristal. ¡Esa! La Cenicienta, claro, la Cenicienta. Cuéntame, papá, ¿qué pone de la Cenicienta? Y su papá buscó. Aquí empezó a leer Cenicienta. Leía súper rápido. Cariño, Laura, ¿tú te acuerdas que Cenicienta tenía que ir al baile con el príncipe? Pues Cenicienta estaba un poquito nerviosa y de los nervios fue a la despensa y se comió... ¿Sabes lo que se comió, Eneco, la princesa? Se comió 2 tabletas de chocolate enteras que la madrastra tenía ahí escondidas en la despensa, una detrás de otra. Y claro, eso hincha la tripochi. Y entonces estaba en el baile con el príncipe. Aquí está mi príncipe. Y estaban bailando. Cuando de repente el príncipe apretó mucho la cadera de la princesa, la cintura. Y tanto apretó que se le escapó un súper pedo. Pero justo en ese momento eran las 12, así que las campanas estaban tilín, talán, y el príncipe no pudo oír el pedo de la princesa. ¡Papá! ¡Pero qué buena suerte tuvo la princesa! ¡No! Justo en ese momento, tilín, talán. ¡Uy! ¡Qué salvada la de la princesa! A ver, papá, ¿y qué pone, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La de los 7 enanitos, ¿cómo se llama? Blancanieves, esa, Blancanieves. ¿Qué pone de Blancanieves? Y entonces su papá cogió el cuento y... Aquí, Blancanieves.
¡Ay! Cariño, Blancanieves estaba hasta aquí de la comida de los enanitos, que comían todo con bacon, comían todo con mermelada de albaricoque, quesos de todos los tipos, y eso empacha mucho. Así que el día que apareció allá la bruja que traía una manzana, a ver esta bruja con una manzana, la bruja, su madrastra, le llevó una manzana y la... Eneco, te he dicho una manzana. ¿Esto es una manzana? No. ¿Qué es esto? ¿No teníamos manzanas? No. Bueno, no pasa nada. Llegó allá la bruja con el aguacate y no creáis que Blancanieves la mordió. No. Blancanieves no la mordió. Estaba tan empachada que justo antes de morderla hizo... Se echó un pedazo de pedo que resultó ser tan oloroso, que era tóxico. Y al oler su propio pedo, se desmayó. ¡Ah! ¡Claro!, dijo Laura. Claro, papá, ahora lo entiendo. Por eso los enanitos la metieron en una urna de cristal, para que nadie pudiera oler el pedo. Así fue, cariño, le dijo su padre. Por eso la metieron en una urna de cristal. Oye, papá, dijo Laura, pero entonces el príncipe, al abrir la urna para darle un beso, notaría algo, ¿no? ¿Oh?, dijo su padre. A ver, ¿qué pone en el cuento? Uy, cariño, pues mira, es que cuando fue el príncipe, ¿me vienes a dar un beso? Cuando fue el príncipe, a darle un beso, entonces tenía tanto catarro que hizo... ¡Achis! ¡Uy! Tenía todas las narices entaponadas del catarro, así que no olió nada. ¡Qué suerte, verdad!, dijo Laura. Papá, otra princesa salvada, ¡qué bien! Oye, ¿y la sirenita? ¿Qué pasa con la sirenita? ¡Oh, cariño!, le dijo su padre, ningún problema. La sirenita era la que más fácil lo tenía. ¿Sabes cuando daba vueltas que parecía que estaba bailando? Estaba disimulando, porque ya sabéis qué pasa cuando te tiras un pedo debajo del agua. ¿Qué? Eso es, salen burbujas. Entonces cuando alguien veía alrededor de la sirenita esas burbujas subiendo, ella decía, ya están las algas tirándose eructos. Y así disimulaba. Oye papá, pero aunque las princesas se tiren pedos, siguen siendo las princesas más bonitas del mundo, ¿no? Claro, cariño. Son las princesas más bonitas del mundo. Porque todo el mundo nos tiramos pedos alguna vez, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mañana más y mejor. ¿O no? No lo sabemos. Hasta mañana. Mamá,